El prólogo de Orid, 20 de mayo. Primero, el santo mártir Talaleo de Egea. Había nacido en el Líbano. Su padre se llamaba Berucio y su madre Romila. Era un hermoso joven de 18 años, alto y de pelo rubio rojizo. Ejercía la profesión de médico. Padeció por Cristo durante el reinado del emperador Numeriano, cuando confesó valientemente delante del juez encargado de la tortura su fe en Cristo el Señor. El juez ordenó a dos verdugos, Alejandro y Asterio, que le agujereasen las rodillas con un taladro, que le pasaran una cuerda por entre los huesos perforados y lo colgaran de un árbol. Pero Dios, con su poder invisible, nubló la vista de los verdugos. En lugar de talaleo, perforaron un tablón y lo colgaron de un árbol. Cuando el juez encargado de la tortura se encontró con esto, pensó que los verdugos lo habían hecho voluntariamente y ordenó que los azotaran. Entonces Alejandro y Asterio, mientras los azotaban, exclamaron: El Señor está vivo para nosotros, y desde ahora en adelante también somos cristianos. Creemos en Cristo y sufrimos por Él. Después de oír esto, el juez ordenó que ambos fueran decapitados. Luego el juez tomó el mismo taladro para perforarle las rodillas a Talaleo, pero se le paralizaron las manos e imploró a Talaleo que lo salvara. Y eso fue lo que hizo este inocente mártir de Cristo con la ayuda de la plegaria. Después, Talaleo fue echado al agua, pero el torturador vio que seguía vivo, porque Talaleo le había rogado en silencio a Dios que prolongara sus sufrimientos para no morir de inmediato. Entonces fue arrojado a las fieras, y las fieras le lamieron los pies y se mostraron amistosas con él. Al final Talaleo fue decapitado y estableció su morada en la vida eterna en el año 284. Segundo, el santo mártir Ascla de Antinópolis. Padeció el martirio en Antinópolis, ciudad de Egipto, bajo el reinado del emperador Diocleciano. Fue azotado, descoyuntado, quemado con antorchas, pero hasta el final permaneció inquebrantable en la fe. Cuando Arriano, el torturador, estaba cruzando el barco en el Nilo, Ascla, por medio de la oración, paró el barco en mitad del río y no le permitió moverse hasta que Arriano escribió que creía en Cristo como Dios único y todopoderoso. Pero atribuyendo este milagro al arte mágico de Ascla, el torturador olvidó lo que había escrito y siguió sometiendo a la tortura al hombre de Dios. Al final, le ataron una piedra al cuello y lo arrojaron al Nilo. Al tercer día, los cristianos encontraron el cuerpo de Ascla en la costa, con la piedra atada al cuello, tal como el mártir lo había profetizado antes de su muerte, y lo enterraron honorablemente en el año 287. Leonidas, el santo mártir, también padeció el martirio con él. Arriano, que había torturado a ambos, se arrepintió. Más tarde, creyó en Cristo con todo su corazón y empezó abiertamente a declarar su fe ante los paganos. Los paganos también lo mataron, y así fue como Arriano, un ex torturador de los cristianos, fue hallado digno de la corona de los mártires de Cristo. Tercero, el venerable Esteban de Piperi. Este santo nació en la tribu de Nikshik, en el pueblo de Zupa, de padres pobres pero piadosos, Radoye y Yakima. Según la tradición, llevó primero una vida ascética en el monasterio de Moracá, del cual fue abad. Los turcos lo expulsaron de Moracá, por lo que se estableció en Rovashki, en Tumarji, en el lugar que ahora se llama Seliste. Más tarde se estableció una celda en Piperi, donde permaneció hasta su muerte, trabajando y llevando una vida ascética hasta su muerte. Descansó serenamente en el Señor el 20 de mayo de 1697. Hasta el día de hoy sus reliquias permanecen allí, y con muchos milagros glorifican a Cristo Dios y a Esteban, el Santo de Dios. Reflexión. Cuando un hombre adquiere una conciencia cristiana, se esfuerza celosamente por corregir su vida y agradar a Dios. Para él, todo lo demás tiene poca importancia. Tenemos ejemplos de tales hombres, no solamente entre los grandes ascetas y padres espirituales, sino también entre los gobernantes poderosos. El emperador Teodosio el Grande nos brinda un ejemplo de este tipo, ya que durante un breve tiempo cayó en la herejía y después se arrepintió. San Ambrosio, el primero en criticarlo, dijo así delante de sus restos mortales: Yo amaba a este hombre que, despojándose de todos los ornamentos imperiales, lloró su pecado públicamente en la iglesia y que, con suspiros y lágrimas, pidió perdón. De lo que la gente común tiene vergüenza, no se avergonzó el emperador. Después de su gloriosa victoria sobre los enemigos del imperio,
Decidió no acercarse a la Santa Comunión hasta después del regreso de sus hijos, ya que sus enemigos habían sido masacrados en la batalla. Contemplación. Contemplar a Dios Espíritu como inspirador de la mansedumbre y la dulzura. Cómo inspiró mansedumbre y dulzura a los ascetas y ermitaños a los santos a lo largo de los siglos. Cómo inspiró y todavía inspira mansedumbre, dulzura a todas las almas realmente arrepentidas. Homilía sobre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:12. Hermanos, el espíritu de este mundo es espíritu de orgullo y crueldad. El espíritu de Dios es espíritu de mansedumbre y dulzura. El apóstol de Dios afirma que los seguidores de Cristo han recibido no el espíritu de este mundo, sino el espíritu que viene de Dios, es decir, que proviene de Dios Padre, como el suave perfume de las flores, como un buen perfume que se vierte en el alma del hombre, volviéndola fuerte, luminosa, serena, agradecida y llena de compasión. Los hombres por naturaleza son mansos y amables. El venerable Tertuliano escribe, el alma del hombre es cristiana por naturaleza, pero el espíritu de este mundo la vuelve irritable y de mal humor. El espíritu de este mundo transforma a los corderos en lobos, mientras que el espíritu de Dios transforma a los lobos en corderos. El apóstol añade más adelante que hemos recibido el espíritu de Dios para que conozcamos los dones que nos ha concedido. Primera de Corintios 2:12. Para que podamos conocer de este modo lo que en nosotros proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. La amargura de aquello que no es de Dios, sino del espíritu de este mundo. Tanto tiempo como el hombre permanece fuera de su naturaleza o por debajo de su naturaleza, considera que la amargura es dulzura y la dulzura es amargura. Pero cuando, gracias al Espíritu de Dios, retorna a su verdadera naturaleza, entonces se encuentra dulce la dulzura y amarga la amargura. ¿Quién puede hacer que el hombre retorne a Dios? ¿Quién puede curar al hombre de la venenosa y pecaminosa amargura? ¿Quién puede enseñarle con su experiencia a distinguir la verdadera dulzura de la amargura? Nadie, excepto el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo, así como concedió el Espíritu Santo a sus apóstoles y a sus santos. Y si el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros, el reino de Dios ha llegado a nosotros, ese reino en el que todo es dulzura, bondad, luz, mansedumbre y gracia. Oh Espíritu Santo, Espíritu de mansedumbre y dulzura, ven y fija tu morada en nosotros. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.